La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud, este último día del programa de la semana. Tratamos de abandonar los temas políticos, económicos, en fin, y concentrarnos en algo tan importante como es la salud. Hoy nos acompaña la doctora Rosy de la Rosa Montero. Ella es gastroenteróloga, especialista en el hígado, se llama hepatóloga. Ella labora en ese magnífico centro médico de diabetes, obesidades y especialidades. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días. Para mí un honor y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, porque yo sé que los viernes es complicado para los medios. Todos los días son complicados. Así Entonces, es. Viene a un programa, sabemos que tiene sus dificultades. El 28 el 28, ¿verdad? Así es, el 28 de julio. Es el día dedicado a la hepatitis. Así es, el 28 de julio se conmemora desde el 2011 como el Día Internacional contra la lucha contra las hepatitis virales. Exacto, así que se ve que es importante, porque esa enfermedad es grave, que mundialmente se le dedica un día. ¿Qué tan frecuente tenemos casos en el país? ¿Y qué es la hepatitis viral? Así es. Hepatitis, como su nombre lo dice, es inflamación del hígado. En este caso, que es el caso que nos atañe, el motivo de la visita es la hepatitis viral, quiere decir inflamación del hígado secundario a la infección por un virus. Los más comunes son los virus de la A a la E, A, B, C, D y E. Así es. Entonces, es decir que hay 5 tipos de hepatitis. Sí, 5 tipos de virus de hepatitis. Virus, porque hay hepatitis por otras causas. Entonces, doctora, ¿cuáles son los síntomas de lo que usted menciona, de esa hepatitis, en esas denominaciones A, B, C, hasta la letra que usted mencionó? ¿Cuáles son los síntomas y cuál es la gravedad que tendría en caso de no ser atendido o ignorado esos síntomas? Perfecto, mira, los síntomas van a ser variables. En el caso de la A y la E, que son de transmisión oral y fecal, los síntomas son muy floridos en la etapa aguda. Fiebre, diarrea, dolor abdominal, vómitos, en muchos de los casos dolor en el hipocondrio derecho, que es el cuadrante superior derecho. Son los síntomas cardinales. Ictericia, que es el síntoma más importante. Ictericia, es decir, que se ponen los ojos amarillos. Así es. Ictericia es el color amarillento en ojos y mucosas. En el caso de la B y la C, que son las que cronifican, los síntomas son muy sutiles y un % muy bajo van a manifestar estos síntomas que yo he mencionado anteriormente. Y si son sutiles, entonces, ¿cómo se hace el abordaje y cómo la persona llega sin que sea tarde y se le complique más su estado de salud y bienestar? Realmente, en el caso de la B y la C, que son las que dejan secuelas, lo correcto es hacer un adecuado tamizaje, porque lastimosamente todos los pacientes van a llegar ya con el estatus positivo y si no se detecta a tiempo, lamentablemente pueden llegar a cirrosis y fibrosis hepática y las diferentes complicaciones que se derivan. Entonces, lo más importante en estos dos casos, que son las de mayor relevancia, es la prevención. Entonces, doctora, en el caso de la A y la E no hay secuela. No, generalmente no. La A y la E no dejan secuela. La A es sumamente benigna. El paciente hace síntomas prodrómicos, puede hacer una enfermedad aguda y realmente realmente va a curar en el 99-100% de los casos. ¿Pero con medicamentos o se cura sola? No, solamente lo que se prevé es soporte en la etapa aguda. Soporte es mantener buen nivel de hidratación, tratar los síntomas, los vómitos si los hay, el paciente que está gravemente enfermo se ingresa y cuidados propios de la familia. Usted dice que se puede prevenir, pero también dice que algunas de esas hepatitis se contraen. ¿Por qué? Por comida contaminada, etcétera. Entonces, ¿cómo es la prevención de las otras? Bueno, por comida uno dice, bueno, hay que tener cuidado de dónde se come, que sean comida limpia, lavada las manos en la preparación, etcétera. Pero otras fuentes de contaminación y las otras que son B, C y que son las más graves, ¿cómo prevenir eso? En el caso de la hepatitis B ya se sabe que desde las décadas de los 90 existe una vacuna disponible que es muy efectiva. En el caso de la hepatitis C, lamentablemente no hay vacuna. No hay vacuna. Realmente el paciente debe evitar situaciones de riesgo. Por ejemplo, en el caso de usar elementos cortantes, cerciorarse de que son adecuadamente desinfectados para evitar contaminación por esta vía, que es la vía principal de transmisión de la C.
La B es prevenible, la C lamentablemente no. Y la C la que puede ambas pueden desembocar en una cirrosis. Ambas, exacto. Tanto la B como la C pueden desencadenar una cirrosis hepática si no se cura a tiempo, si no se determina a tiempo, porque para ambas ya hay tratamientos disponibles que previenen su evolución a la cronicidad. Ok, y uno no sabe, yo no me acuerdo si yo me puse la vacuna contra la hepatitis, lo más probable es que sí. Yo me la puse. Pero si un adulto no se acuerda o sabe cómo se puede repetir, y si tiene alguna secuela, repetírsela. Y si una persona que no se la ha puesto ya en la adultez se la puede poner. Sí, por supuesto que sí. Hay formas de saber en quién necesita la vacuna. Por ejemplo, si usted no recuerda si se la puso, lo correcto es hacer determinación de anticuerpos contra el virus de la hepatitis. ¿Y cómo se hace eso? ¿A través de una analítica? Una prueba de sangre, así es, una prueba de sangre. Se hace determinación de los anticuerpos. Si tienes anticuerpos negativos, significa que nunca has estado expuesto, o el caso contrario que puede pasar. Muchos pacientes pueden perfectamente haber sido vacunados y por algún motivo no haber desarrollado anticuerpos. En cualquiera de los dos casos, si tienes anticuerpos negativos, lo correcto es proceder a vacunar. Doctora, y en el caso de personas que le da hepatitis A, ¿aparece en ese examen la indicación que le dio hepatitis A? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El paciente que ya tuvo hepatitis A, usted ha mencionado una situación, un caso muy interesante, porque con frecuencia en la consulta recibimos pacientes con anticuerpos para hepatitis A positivos y son títulos totales. Se debe hacer la definición o la discriminación de cuál anticuerpo está positivo, porque existen anticuerpos de enfermedad aguda y de enfermedad pasada o de exposición previa. Un paciente que hizo una hepatitis A leve en la niñez, perfectamente viene positivo a anticuerpos en la adultez, nunca se dio cuenta que estuvo expuesto a la enfermedad y ese es un paciente que no necesita vacuna. ¿Y ese paciente puede donar sangre? ¿Se refiere en el caso de la A? De la A. Sí, claro que sí. Ya se considera curado si tiene anticuerpos. Así es, porque los anticuerpos pueden venir de dos vías, o la exposición a la infección o anticuerpos provocados por lo que es la vacunación. Doctora, ¿y es frecuente en su consulta que ya el paciente llegue con cirrosis, por ejemplo? Así es. Lamentablemente, pacientes sanos, específicamente contra el virus de la hepatitis C, que como no existe una vacuna como tal para la hepatitis C, llegan con cirrosis ya en la etapa avanzada, porque en etapas iniciales el paciente hace una vida totalmente normal y no siente absolutamente nada. No es dolorosa, no está la ictericia, que son los factores de alarma. Y cuando ya el paciente llega a la consulta, llega porque llega distendido, con ascitis, datos de sangrado, entre otras complicaciones ya en etapa terminal. Ok, doctora, además de su especialidad en hepatología, en el hígado, usted también es gastroenteróloga. Así es. Gastroenterología es la especialidad madre y a partir de gastroenterología hacemos hepatología como subespecialidad. Entonces usted ve el esófago, el estómago, intestino. Así ¿cierto? es, páncreas e hígado. Y hace endoscopía también. Y hacemos endoscopía también. Ok, yo quería preguntarle de un tema que lo he visto y conozco algunas personas relacionadas que están padeciendo, la divertículis o diverticulitis. Diverticulitis, enfermedad diverticular o divertículos per se o diverticulitis. Exactamente. ¿Es lo mismo o es parecido? La diverticulitis es la complicación de una diverticulosis, que es como se conoce la enfermedad. ¿Y qué base. es una diverticulosis? Diverticulosis es una enfermedad que afecta al colon. Realmente el factor de riesgo está a partir de los 40 años, entre otros factores. Es la formación de saculaciones, no sé si me explico, son eventraciones de la mucosa hacia afuera, que se van formando. Como que el intestino grueso, déjeme ver si entiendo, como que se le va poniendo como bolsitas alrededor. Saculaciones o bolsitas. ¿Qué provocan esas bolsitas? ¿Eso es inflamatorio? ¿Eso es por determinados alimentos? ¿Es por una predisposición que tenga la propia persona o por edad? Es multifactorial. La edad, una dieta pobre en fibra, el estreñimiento, factores predisponentes pueden provocarlo, porque ese tipo de lesión se forma por debilidad de la pared del colon. Precisamente donde entran los vasos rectos del colon,
esa parte atraviesa la mucosa y por ahí la mucosa cede y se entra hacia afuera. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede? Si es diverticulosis simple per se, no pasa nada. Pero si ese divertículo procede a inflamarse, es lo que se convierte en una diverticulitis. Ok, ¿y qué tan peligroso o en qué consiste el tratamiento? Si eso es recurrente, si eso se convierte en infeccioso, ¿cómo es? Gracias a Dios, la mayoría de los pacientes son casos autolimitados, incluso muchas veces imperceptibles. Van desde no tener síntomas hasta mantener los síntomas prodrómicos. ¿Y lo que tienen grave. Los síntomas? Dolor abdominal, fiebre, inflamación abdominal, datos de lo que se llama datos de alarma, como son factores que tienen que ver con lo que es cambio en el patrón evacuatorio. Entonces, ese es un paciente que no se va a quedar en su casa, va a buscar ayuda médica de inmediato. Entonces, en una adecuada evaluación tú defines si es una diverticulitis leve, perfectamente con tratamiento oral en la casa tú lo puedes tratar. Antibióticos. Así es, antibióticos y antiinflamatorios. Pero si es una diverticulitis grave o complicada, necesita ingreso y muchas veces cirugía. Gracias a Dios. A veces ¿sí? Se rompe. Sí, así es. Gracias a Dios. Una peritonitis. Así es. Gracias a Dios el 85% son autolimitados. Pero hay un 10 o un 15%. ¿Qué quiere decir autolimitado, doctora? Eso que acabamos de decir, que pueden tratarse desde la casa con antibióticos y antiinflamatorios. Nos vamos a una pausa comercial. Todavía nos quedan muchas preguntas y muchos temas sobre el aparato digestivo. Esta mañana estamos hablando de salud y qué parte de la salud más importante que el sistema digestivo. Qué rico es comer y comer lo que a uno le gusta, pero después que usted come y tiene ciertos síntomas, qué mal uno se siente. Entonces, por eso tenemos que cuidar todo lo que, y tener información de todo lo que es nuestro sistema gastrointestinal. Y justamente tenemos hoy como invitada en el programa a la doctora Rosy de la Rosa Montero, gastroenteróloga, hepatóloga. Así que, doctora, ¿cómo se cuida el sistema intestinal, gastrointestinal? ¿Y cuáles son los síntomas? Porque no sé si hay algo preventivo que se pueda hacer. ¿Y cuáles son los síntomas que debieran llamar la atención a una persona para acudir rápido, raudo y veloz donde un gastroenterólogo? Muy bien. El sistema digestivo debe cuidarse cuidando siempre lo que se ingiere. Una dieta balanceada. El cuerpo necesita todo, eso lo sabemos y muchos dicen... ¿Es la comida que enferma el sistema digestivo? Absolutamente cierto. ¿Y no dicen que también el estrés enferma el sistema digestivo? Sí, el estrés es parte de, pero el factor determinante lamentablemente es lo que se come. Es lo que se come. Entonces, hoy en día queremos sentirnos bien y entrar de todo por la boca y lamentablemente eso no es compatible. ¿Y qué no se puede comer que hace daño? Por ejemplo, y que sea sabroso, porque yo no sé por qué todo lo que es muy bueno hace daño. O es pecado. O es pecado. Así es, comida alta en grasa, los ultraprocesados, los lácteos completos. Realmente hoy por hoy ya se sabe que los lácteos completos inflaman el abdomen. ¿Qué es lo que es el lácteo completo? ¿La leche entera? La leche entera. ¿Full de grasa? ¿Qué? Leche entera, con lactosa, full de grasa. Es que el único, y esa salsita bechamel. La más sabrosa, doctora, el único adulto que toma leche es el ser humano. Los animales, los mamíferos no toman leche. Y nosotros somos mamíferos. Sí, así es, pero se supone que antes de los 12 meses, después de los 12 meses de edad ya no la necesitamos, pero por costumbre o por cultura la usamos en exceso. Doctora, ¿a partir de qué edad una persona debe hacerse una colonoscopia? A partir de los 40 a 45 años en un paciente que no se conoce que tiene factores de riesgo, pero en los pacientes con factores de riesgo se está recomendando inclusive antes de esta edad. Por ejemplo, familiares directos con cáncer de colon. Es un paciente que tiene que hacerse una colonoscopia 10 años antes del diagnóstico de ese paciente o familiar con cáncer de colon que fue diagnosticado, me explico. Si su padre a los 50 fue diagnosticado con cáncer de colon, los hijos de ese paciente 10 años antes deberían hacerse su colonoscopia de tamizaje. Atención. ¿Y cómo, por ejemplo, doctora, en un país, vamos a poner el caso nuestro, es algo preventivo que tendría que indicárselo quizá un gastroenterólogo, pero la gran población adulta de la República Dominicana, ¿cuántos tienen un seguro que le pueda cubrir? ¿Y cuántos tienen quizá el recurso para cubrir lo que cuesta una colonoscopia, que es un procedimiento que no es barato?
no es económico. Es correcto, pero realmente tú has dicho algo muy interesante. Ciertamente no hay acceso global para que todos se la realicen, pero existen centros públicos que ofrecen el servicio. Sí, hay centros Así públicos. que perfectamente hay acceso de la población. Lo que pasa es que hay que hacer un proceso debido, que quizás no es tan fácil para el paciente, porque a nivel de hospitales muchas veces no se hace con la rapidez que a nivel privado, pero es posible acceder al servicio. Doctora, dicen que las emociones de una vez se sienten en el estómago. Y que si estamos nerviosos, si tenemos mucho estrés, si tenemos mucha presión, ahí se descompone, se reacciona el sistema digestivo. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? Pero por supuesto, ya se sabe hoy en día que en nuestro intestino habitan millones de neuronas y se considera nuestro segundo cerebro. Es el segundo cerebro. Así es, así es. Entonces, nuestras emociones inciden directamente en lo que es nuestra salud digestiva. Doctora, se está hablando mucho de la microbiota, algo así. ¿Qué es eso y la importancia que tiene? La microbiota hoy por hoy está en todos los escenarios de la medicina. ¿Y qué es eso? La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan a nivel del tubo digestivo de todo ser humano, que es diferente a cada quien. O sea, la microbiota de usted no es la microbiota de su hermano, ni de su hijo, ni de su madre. Es como su huella dactilar. Aunque tenga los mismos genes. Así es, aunque tenga los mismos genes. Es como su huella dactilar, irrepetible. Y entonces, y está ahí, eso puede ser peor en algunos casos y mejor, más benigno en otros, dependiendo de varios factores. Así es, si cuidas tu microbiota, ¿Y cómo uno cuida a esa señora microbiota? Ahí vamos, lo que comemos. Ahí. Lo que comemos es la clave, porque la microbiota está compuesta por microorganismos buenos y malos. Cuando hay un imbalance en esta y disbiosis a este nivel es que viene el problema. Ahí empieza el paciente a decirte, me inflamo, me lleno de gases con mucha frecuencia, y entonces sí es un síntoma para prestar especial atención. Los gases. Doctora, perdón. Cuando se habla de buena alimentación, uno no piensa vegetariano, o se puede comer de todo equilibrado, o ahora que está de moda de que vegano. Así es, la clave es el balance. Pero también está de moda el keto. También. Entonces, no sabe por dónde irme, si por la grasa o por los vegetales. La clave es el balance. La clave es el balance, hacer un balance entre cada cosa. Así es. Que si vegetales, carne. Así es, claro, porque no podemos vender que simplemente vegetales es lo que te va a dar la salud digestiva como tal. El organismo necesita pequeñas cantidades de grasa, carbohidratos, proteínas. El plato debe ser totalmente balanceado. Y aquí no es balanceado, República Dominicana. Bueno, si comemos, por ejemplo, nuestra bandera dominicana, se considera un plato balanceado. El problema es la cantidad. Sí, arroz, habichuela y carne. Sí, el problema es la cantidad. Que si es aquí como le dicen un viaje con una moña. Así es. Es que no nos han... Pero eso depende. Así es. Si usted es un obrero de la construcción, tiene que alimentarse, doctora, si usted usa mucho la neurona, también. Sí, pero es lo que... Pero, por ejemplo, no todos somos obreros de la construcción. La mayoría, lamentablemente, no hacemos ese tipo de esfuerzos. No, somos de escritorio. Así es, somos de escritorio. Entonces, llevamos una vida sedentaria. Entonces, en el caso de nosotros, vegetales sería la clave, pero los carbohidratos deben ser totalmente disminuidos. Un plato totalmente medido. Por ejemplo, tú puedes comer arroz, habichuela y carne. Poquita cantidad de arroz, que es el carbohidrato, la carne, que es la proteína, y los vegetales están... Sin el concón. Sin el concón. Sin el concón, así es. Así no se vale. Doctora, volviendo a la parte de la colonoscopía, si en una colonoscopía usted encuentra pólipos y los extrae, ¿verdad? ¿Cuándo debe ese paciente, cada qué tiempo ese paciente debe repetirse la colonoscopía? Bien, va a depender de la biopsia de ese pólipo. Si es un pólipo del tipo adenomatoso, que son los que generan cáncer con el tiempo, a los 3 años debe realizarse su siguiente colonoscopía. Ahora, si es un pólipo del tipo hiperplásico que no genera riesgo de cáncer, perfectamente 5 o 10 años es lo que se estila para su siguiente chequeo. Ok, los niños con problemas digestivos, ¿cuándo debe ser una señal de alarma? Tú sabes que hay un gran auge hoy. Que a ese muchacho todo le cae mal, y aún desde chiquito, ¿eso es algún indicador? Lo correcto es verificar y checar. Ese es un niño que debe ser evaluado por un mal comedor. Dicen, ese todo le cae mal, es un mal comedor. ¿Eso tiene algún
alguna lectura. Así es, no, realmente el niño que vomita mucho, el niño que rumea mucho, el niño que hace mucha diarrea, es un niño que debe ser evaluado por un gastroenterólogo, el niño que siempre está distendido por gas, el niño que manifiesta cólicos. Pero son factores. Yo imagino que es otra especialidad, la gastroenterología. Así es. Pediátrica. No, así es, no es nuestra área, pero realmente tenemos el conocimiento general de qué es lo que debe hacer. Se lo ve un gastroenterólogo pediatra, que en el país perfectamente están disponibles. Doctora, yo tengo un amigo que dice que él tiene un estómago de tercera, que hay gente que lo tiene de primera, de segunda, pero que el de él es de tercera, porque todo le cae mal y todo es un malestar, una molestia. Una persona que tenga un estómago así, con un buen tratamiento, puede llegar a nivel 1 de sentirse bien. Claro que sí, lo que es que revisar cada caso. Me encantaría poder interrogar a ese amigo y saber a cuáles cosas él entiende que le están cayendo mal, porque muchas veces el paciente dice, todo me cae mal, pero es que todo tú siempre comes lo mismo. Y lo que te gusta, lamentablemente, es lo que te cae mal. Entonces, es muy curioso que van a la consulta y dicen, doctora, cada vez que le bebo leche me inflamo. No beba leche. Exactamente. Necesito hacerme un test de tolerancia a la lactosa. Yo, pero wow, te haces un test de tolerancia a la lactosa y te inflamas con la leche. Estás negativo al test. ¿Te la sigues tomando? Claro que no. Lo correcto es suspender, porque es que hay pacientes que son sensibles a los lácteos. Eso es como el diabético que come dulce. Así es. Le encantan los dulces, pero lamentablemente no lo deben de usar. Doctora, y en su consulta aparecen casos también frecuentes de pacientes con cáncer de hígado. El cáncer de hígado es frecuente, pero en una población determinada, aunque hay pacientes que aún sin haber sido detectado con una hepatitis previa pueden debutar con un cáncer de hígado, pero es muy frecuente y se circunscribe en el mayor número de pacientes, en pacientes que han tenido o han padecido el virus de la hepatitis B y el hepatitis C. Pero ¿y el alcohol también no? El alcohol, claro que sí, claro que sí. El alcohol hoy por hoy se sabe que es una causa importante de enfermedad hepática crónica. En el caso del cáncer de hígado, el gastroenterólogo lo refiere al especialista en cáncer, ¿no? Efectivamente. El trabajo del gastroenterólogo termina hasta que hace el diagnóstico. Esos pacientes, una vez son detectados, son referidos a una unidad de oncología para que sean tratados y verificar si realmente llevan una quimioterapia oral o son pacientes indicativos de ir a cirugía, dependiendo cada caso. Perfectamente. Le agradecemos muchísimo, doctora. Hemos aprendido muchísimo. Sí. Y nada, tiene que hacerse su colonoscopía, comer saludable. Eso es difícil, pero al fin y al cabo... No es tan difícil. Es lograble. Es lograble. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a comercial, amables televidentes, ya la recta final del Telematutino 11 del viernes, último día del Telematutino de esta semana. No, pero el primer día de agosto. Bien. Día de agosto.